En 1813, para Bolívar era necesario encauzar, absorber, utilizar adecuadamente la violencia. Era necesario hacerle saber al pueblo colectivo que su violencia no contaba con la aprobación de los señores blancos criollos para que fuese aplicada en forma autónoma y suficiente contra las instituciones implantadas por el invasor. La violencia, entienden los blancos criollos, a la hora de plantearse la independencia, es un patrimonio suyo. Somos nosotros quienes podemos y debemos aplicar la violencia, porque somos nosotros quienes sabemos lo que hay que hacer y cómo conducir la fuerza. No son los movimientos originarios, negros o pardos, los llamados a plantearse un cambio del orden llamado colonial. Porque este orden llamado colonial incorpora a blancos, criollos y peninsulares. Forman parte del mismo orden. Luego entonces, estos blancos criollos peninsulares están enfrentados de por sí y en sí mismos a los demás componentes del cuadro social. Blancos, pardos, originarios o negros. Y por ello, decíamos el día pasado, todos los movimientos llamados populares, desde un comienzo, fueron soslayados y combatidos. El llamado orden colonial cuenta con un componente interno criollo que lo preserva a lo largo del período. Y todavía, a la hora de pedir una independencia que les permite tener una administración que, sin romper con los centros imperiales, sin romper con el centro imperial, pudiera producir mejores dividendos. Esa es la búsqueda de los blancos criollos. No es enfrentarse violentamente al orden español. Era buscar una mejor posición. Una mejor posición. Vean que aquí está la clave del asunto. Para ver algo que por lo general no se entiende, que es cómo es que este evento llega a los términos de confrontación violenta, profunda y extensa. En un principio eso no está planteado. Hay una administración de la violencia. Hay una administración de la violencia que es sistemática, comedida, pero a la vez hay una presión social de los estratos negros, originarios y pardos. Están impulsando salidas con una carga de violencia mayor. Están buscando realmente confrontar con el orden vigente. Y de ese orden vigente forman parte los blancos criollos. De modo que para negros originarios y pardos,
Había un objetivo a conquistar, que es la independencia de los propios blancos criollos. Y esto hay que retenerlo, porque esa independencia, esa confrontación se va a hacer cada vez más violenta, no por las relaciones entre blancos criollos y la corona o el Estado metropolitano, no por eso. Se va a hacer violenta por la presión que están ejerciendo estos grupos de abajo, que ejercen una violencia que puede calificarse como incontrolable en muchos aspectos. Y el temor a esa violencia, el temor a una independencia verdadera, es lo que hace posible que el Estado español se vea obligado a mandar fuerzas para controlar su colonia del café, del cacao, del añil, del cuero, de la caña. Y esas fuerzas tenían una obligación fundamental, como lo va a expresar muy claramente Boves: ganarse esas fuerzas populares. Y es lo que hace Boves. Hacen inversiones ganándose fuerzas populares, ganándose esclavos negros, originarios, pardos. Y, señores, llega el momento, ya caída la llamada Primera República, ya producida, por supuesto, la capitulación de Miranda ante Monteverde, ya Bolívar, en plan de recuperación, entiende que si la situación sigue con unas fuerzas populares materialmente al lado del español, del poder central, estaba perdido. Y también sabía que no había trabajo ni posición política o ideológica capaz de captar esos sectores. Por ello, aplica la medida compulsiva, que significa contacto a la muerte aún siendo indiferentes. Es decir, es la única manera, la compulsión, la coacción, la violencia, de someter esas voluntades. Digo, recapitulo. De modo que, en un principio, los blancos criollos no eran el peligro, pero ellos se sienten a la vez presionados por quienes luchan por obtener la libertad de unos blancos criollos que ejercían la opresión en forma directa. De modo que la gran contradicción de la gesta emancipadora se puede precisar. Los sectores populares debían ser aplastados, y ese es el centro contradictorio que está en la llamada gesta independentista. Aplastar los sectores populares. Y la guerra a muerte lo deja
claramente establecido. Por ello, el llamado deslinde de la guerra a muerte y la atención con todo aquel foco que pudiera tener como objetivo enfrentar el liderazgo blanco-mantuano. En ese sentido, una fuerza política hegemónica como los blancos criollos sienten que necesitan enfrentar las fuerzas populares. O estás conmigo o contra mí. Deslinde, que es exactamente lo que nos planteaba en Trujillo el día sábado el hijo del golpista presidente. Pero en el intermedio, esta situación se sigue planteando. Ya la referíamos a la Guerra Federal 1859-1863. Vimos entonces de cómo la llamada oligarquía de Páez y Guzmán, una vez más, se trazan como objetivo detener el avance de las fuerzas populares y van a coche, y las dos fuerzas supuestamente liberales y conservadores hacen un pacto para lo mismo, un pacto para detener lo que se llama el avance de las fuerzas que no eran, por supuesto, liberales y tampoco eran federales. En la tercera posición, y allí comienza un periodo en el cual la oligarquía guzmancista, pasado el interregno de Falcón, de la Revolución Azul, de Monaga, José Tadeo Monaga, y pasado el gobierno, los dos microgobiernos de Tel Villegas y de el nieto de Zamora, del nieto de Monaga. Pasados esos momentos, la Revolución de Abril de 1870 de Guzmán Blanco va a ser la administradora de aquel pacto de coche que dejó a un lado las fuerzas populares. Dejó a un lado una vez más las fuerzas populares. Fuerzas populares que no tuvieron independencia. Fuerzas populares que no tienen guerra federal. Fuerzas populares que ahora van a la desbandada en este periodo del guzmancismo 1870 en adelante, pasando por todos los gobiernos de los interpuestos de Guzmán Blanco, los tres gobiernos de Guzmán Blanco y sus interpuestos, hasta 1892, cuando todavía está el ejercicio del liderazgo o la influencia de Guzmán Blanco, que va a llegar materialmente hasta fines de siglo, hasta la revolución, la llamada revolución restauradora de Castro y Gómez, en el 1999, 2000. Es allí, en ese 1899, creo que dije 1900, es 1899, 1900. Es allí cuando lo que llamó un historiador
la integración se convierte en desintegración de la llamada República de 1830. 1830, que fue la República unitaria, esa República unitaria que surge en Valencia, la Constitución de Valencia, que recoge ya pues la síntesis de lo que fue la independencia. Lo dije el día pasado, repitamos, la Constitución del año 30 determina que hay dos tipos de pobladores: ciudadanos y esclavos. Dos pobladores, ciudadanos y esclavos. Más explicación es innecesaria de lo que era ver surgir la República de los Ciudadanos, que es esa República del 30 al 48 y del 48 al 58, para dar paso a la llamada Guerra Federal y dar paso al guzmancismo, que con sus interpuestos gobernantes nos lleva a la restauradora de 1899. Bien, y nos vamos a conseguir con que en el periodo castrista-gomecista, que va desde 1999 hasta 1935, vamos a ver un pueblo colectivo igualmente derrotado, sometido, absorbido en su fuerza violencia. La fuerza popular no cuenta. Y es allí, en 1928, cuando una pequeña vanguardia, digamos así, intenta impulsar un movimiento que materialmente es aplastado. Ese movimiento, encabezado entre otros por Pío Tamayo, Rómulo Betancourt, ese movimiento fracasa, y puede decirse inclusive que ese movimiento hizo posible que las fuerzas gubernamentales pudieran corregir su aparato de violencia e impedir en lo sucesivo cualquier otra manifestación que pudiera conducir a la inestabilidad. Y es por ello que el gobierno de Gómez termina, en cuanto a su existencia, en 17 de diciembre del 35, porque llegó la muerte natural, como llegó el 5 de marzo del 2013. Muerte natural, porque si no llega la muerte natural, parece que todo estaba dispuesto para la continuación del gobierno del general Gómez. Y también el 5 de marzo, llegó la muerte, aún a sabiendas de que todo estaba dispuesto para la continuación del gobierno del golpista presidente. Ni entonces ni ahora había fuerzas populares con capacidad para enfrentar la situación. Pues bien, si eso fue en el periodo
gomecista, en el periodo post-gomecista, materialmente no va a haber movimiento popular de fuerza, más allá de los movimientos políticos que convocan al colectivo pueblo a sus redes, a las redes políticas, los políticos llamados modernos. Si el partidismo anterior, por ejemplo, el Partido Liberal, nacionalista y amarillo, había servido como cantera para organizar y hacer alguna política, ahora en el periodo moderno y particularmente a partir de 1931 comienzan a surgir partidos que van a administrar la fuerza popular, la van a absorber y se van a alimentar de ella. Este es otro problema que veremos más adelante. Pues bien, la fuerza violencia se expresa a la hora del atentado, golpe de Estado de Acción Democrática contra Medina. Se expresa a la hora de la resistencia, la tenue resistencia que hace el gobierno de Gallegos contra la conspiración de Marcos Pérez Jiménez. La fuerza popular se expresa tenuemente a lo largo del periodo perejimenista. Se expresa con un poco más de fuerza a la hora del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Es la fuerza social que parece renacer, si es que puede decirse así, en 1958. Pero esa fuerza social que se expresa en 1958 es absorbida por los partidos políticos, materialmente castrada y llevada a los rediles de los planes partidistas. Esa misma fuerza social, buena parte de ella, a partir del 4 de octubre de 1959, estaba en plan de calle y en buena parte conducida hacia una lucha de fuerza, de armas, hasta con armas, de 10 años, 1959, 1969, con la llamada pacificación de Rafael Caldera. Una década violenta, dura, en la cual se va a inscribir un factor que no hay que olvidar y que luego vamos a retomar, que se llama Cuba, Revolución Cubana. Con todo, lo que sigue en esta expresión es ver ese movimiento popular en el saqueo hecho protesta del 27 de febrero de 1989 y ver luego esa manifestación, expresión popular absorbida en medio de un gran vacío por una fuerza emergente que se presenta como revolucionaria y que va a llevar a sus filas partidistas, al grueso de la militancia y a los partidos tradicionales llamados Acción Democrática y COPEI. Y ese movimiento es el que va a obtener el triunfo electoral el 6 de diciembre del año 98. Y el 2 de febrero del 99 comienza un periodo que todavía estamos viviendo, en el cual el colectivo, pueblo, movimiento social está materialmente postergado, soslayado,
absorbido. Es decir, que el movimiento colectivo pueblo, movimiento popular, a lo largo de 520 años, ha ocupado fundamentalmente la ubicación del soslayo, la deriva, ha estado apartado, ha estado puesto en lugares en los cuales simplemente se le pueda utilizar, pero en ningún caso, en ningún momento de los 520 años, ese movimiento popular ha tenido autonomía, independencia, libertad ni propiedad. Buenas noches.